Bien, en esta ocasión vamos a hablar de lo que son sistemas de transmisión de movimiento, específicamente del movimiento que generan las poleas o que transmiten las poleas a través de diferentes mecanismos. En este caso, tenemos aquí en nuestra pantalla principal un sistema de transmisión de movimiento por poleas, por ruedas de fricción y por tren de engranajes. En este caso nos vamos a enfocar en lo que son las poleas. Algunos elementos importantes que también debemos de considerar son los siguientes. La transmisión por cadena. Se dice que el sistema de transmisión por cadena es un sistema que transmite movimiento entre dos ejes paralelos a través de un sistema básico por empuje de los rodillos de la cadena sobre los dientes del piñón, y podemos ver la animación que tenemos aquí de cómo se lleva a cabo este procedimiento. Y tenemos dos ejemplos aquí cuando es utilizando piñones o como los conocemos nosotros como sprocker, y también utilizando ruedas dentadas y cadenas especiales para ruedas dentadas. Bueno, también tenemos la transmisión por ruedas de fricción para ejes paralelos y no paralelos. En este caso, como podemos ver en la imagen, se dice que tienen la capacidad de transmitir movimiento circular, potencia y fuerza desde un motor hasta otro elemento denominado receptor, o sea, conductor y conducido, que más adelante vamos a especificar cuáles son esos detalles. Bien, también tenemos ruedas de fricción exteriores, interiores, como este ejemplo que tenemos aquí, y ruedas troncocónicas que sirven para ejes que no son paralelos. Otros tipos de transmisión que también tenemos, como por ejemplo la transmisión de leva-seguidor, de transmisiones de la cruz de Cardan, que tiene aplicaciones en el área automotriz, y también tenemos lo que es la cremallera y piñón, que es un mecanismo que convierte movimiento circular en movimiento de desplazamiento o traslacional, como le conocemos. Básicamente estos son algunos otros tipos de sistemas de transmisión de movimiento, pero nos vamos a enfocar en lo que son las poleas. Bien, algunas formas de transmitir el movimiento son las siguientes. Bueno, cuando queremos aumentar la velocidad, entonces lo que nosotros hacemos es que la rueda motriz tiene un diámetro mayor que la rueda conducida. Cuando queremos mantener la velocidad, ambas ruedas o ambas poleas deben de tener el mismo diámetro. En el caso de que fueran engranajes, pues deben de tener el mismo número de dientes. Cuando queremos reducir la velocidad, la polea motriz que genera el movimiento debe ser menor a la polea a la que se le está induciendo movimiento. También tenemos sentidos de giro. Por ejemplo, si queremos tener el mismo sentido de giro, utilizamos la banda de esta manera. Si queremos cambiar el sentido de giro inverso, entonces utilizamos la banda cruzada. Y si queremos transmitir movimiento entre ejes no paralelos, pues se utiliza la banda en este sentido. Bien, nos vamos a enfocar entonces en el análisis de las poleas. Y aquí tenemos los diferentes tipos de transmisión por banda que se utilizan muchísimo en las poleas. Y básicamente tenemos tres tipos de bandas. La banda dentada, que la utilizan bastante para transmisión de fuerza y velocidad. Tenemos las bandas trapeciales, y tenemos las bandas de tipo planas, que se utilizan bastante para transmitir velocidad. Bien, veamos el caso de las poleas. Tenemos el primer caso, que es la transmisión simple, y vamos a desarrollar un ejercicio aquí. Y dice de la siguiente manera: el diámetro 2 de la figurita, este sería el diámetro 2 y este sería el diámetro 1 de la polea,
que calculemos el diámetro 2 de la polea si tiene una velocidad de giro, la polea número 1, de 180 revoluciones por minuto y tiene un diámetro de 10 pulgadas. Estos son los datos que me dan de mi parte motriz. De la parte accionada me dicen que la velocidad de giro es nada más 80 revoluciones por minuto. Esa es los datos que me dan de mi elemento accionado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, definir las fórmulas. Las fórmulas son las siguientes. La velocidad periférica, que va a estar dada por el diámetro 1 multiplicado por la velocidad de giro 1, es igual al diámetro 2 por la velocidad de giro 2. Y la transmisión la vamos a encontrar de dos formas. Cuando yo tengo la velocidad de giro motriz sobre la velocidad de giro inducida y cuando tengo el diámetro de la polea conducida sobre el diámetro de la polea conductora. Eso es importante que lo tengamos en consideración. Entonces, para nuestro ejemplo, nos piden que encontremos el diámetro 2, entonces lo vamos a despejar de esta fórmula principal. Como vamos a encontrar el diámetro 2, nos damos cuenta que la velocidad de giro 2 está multiplicando, pasa del otro lado a dividir y nos queda de esta manera. ¿Qué hacemos luego? Luego sustituimos los valores. ¿Quién es diámetro 1? 10 pulgadas. ¿Quién es la velocidad de giro 1? 180 RPM. ¿Y quién es la velocidad de giro 2? Pues la velocidad de giro 2 es 80 revoluciones por minuto. Entonces aplicamos la fórmula 10 por 80 dividido 80 y vamos a encontrar que nuestro diámetro 2 es igual a 22.5 pulgadas. Bien, ahora nos piden que encontremos la relación de transmisión entre las poleas. Entonces, calculamos la transmisión de la siguiente manera. La transmisión 1 o la transmisión total sería la velocidad de giro del motriz entre el que está siendo inducido. En este caso, ¿por qué nos vamos por las velocidades y no por los diámetros? Puesto que siempre hay un margen de error, podríamos haber cometido algún error aquí en la fórmula, entonces de preferencia trabajar con los datos. ¿Y qué datos me dieron? Me dieron velocidades, la velocidad 1 y la velocidad 2, entonces con eso vamos a trabajar de preferencia. ¿Qué hacemos? Bueno, sustituimos los valores y bueno, simplificamos esta fracción, la mitad de 180 es 90, la mitad de 80 es 40, y luego entonces eliminamos los ceros aquí y nos queda una relación 9 sobre 4. ¿Y cómo interpretamos este número? Bueno, este número lo que significa es 9 a 4, significa que la rueda motriz da 9 vueltas al mismo tiempo que la rueda inducida o la rueda conducida da 4 vueltas. Es decir, esta da 9 vueltas y esta da 4 vueltas. Esa es la relación de transmisión que hay entre ellas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si rectificamos el diámetro 2 a 22 pulgadas? O sea, cambiar este resultado. ¿Cómo quedaría la velocidad de giro en el eje 2 y la transmisión entre las poleas? Eso les va a quedar a ustedes de tarea para que lo puedan hacer en casa. Veamos el caso 2. Cuando yo tengo un sistema de poleas de transmisión múltiple, entonces vamos a ir haciendo este ejercicio por partes. Note algo importante, que tenemos 3 sistemas de transmisión. Entonces uno está en color negro, otro en color rojo y otro en color azul. Con esa misma nomenclatura de colores vamos a trabajar en la resolución del ejercicio para que llevemos una secuencia. Nos dice que en la polea A hay un motor girando a 1200 revoluciones por minuto y que el diámetro de esa polea es 8 pulgadas, aquí. Y la polea B tiene 13 pulgadas, que es esta que está aquí, tiene 13 pulgadas. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de giro en el eje número 2? O en el N2, que lo tenemos seleccionado aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, las fórmulas las recordamos. La velocidad periférica es diámetro 1, velocidad de giro 1, igual a diámetro 2, velocidad de giro 2.
La transmisión, ya la conocemos, sería la velocidad de giro 1 entre la velocidad de giro 2 o el diámetro 2 sobre el diámetro 1. Despejamos para N2, en nuestro caso, porque eso es lo que nos están pidiendo primero, cuál es el giro en N2, y sustituimos los valores. El diámetro sería entonces, el diámetro 1, 8 pulgadas, la velocidad de giro número 1 es la del motor, 1200 revoluciones por minuto, y el diámetro 2 de la polea conducida es de 13 pulgadas. Hacemos la operación matemática y encontramos que el valor de esta velocidad de giro es 738.46 revoluciones por minuto. Bien, ya analizamos el primer elemento, ahora vamos a analizar el segundo elemento y dice, si la polea en C, en el punto C, tiene un diámetro de 5 pulgadas y la polea en D tiene un diámetro de 10 pulgadas, ¿cuánto vale N3? O sea, la velocidad de giro 3. Entonces aplicamos la fórmula, que sería diámetro 2, N2, igual a diámetro 3, N3. Y despejamos para N3, que es la incógnita que tenemos, perdón. Y bueno, una vez que despejamos, sustituimos los valores. ¿Cuánto vale el diámetro 2? Bueno, vale 5 pulgadas. ¿Cuánto vale la velocidad de giro 2? La encontramos, 738.46. ¿Cuánto vale el diámetro 3? Pues el diámetro 3, según los datos, dice que es 10 pulgadas. Hacemos la operación matemática, 5 por 738.46 dividido 10 y encontraremos que nuestra velocidad es de 369.23 revoluciones por minuto. ¿Y qué nos resta entonces? Dice, si la polea E tiene 6 pulgadas de diámetro y la polea F tiene 12 pulgadas de diámetro, ¿cuánto vale N4? Bueno, entonces aplicamos la fórmula D3 por N3 igual a D4 por N4. Despejamos para N4, que es la incógnita. D4 pasa a dividir. Sustituimos los valores. ¿Quién es D3? El D3 es 6 pulgadas. ¿Quién es N3? N3 es 369.23. ¿Cuánto vale N4 entonces? Bueno, es 6 por 369.23 entre 12. Y eso nos da un valor de 184.62 revoluciones por minuto. Podemos concluir entonces que en cuanto a las velocidades periféricas, es un sistema que reduce la velocidad, pero ojo, no hemos terminado. Luego nos dice que identifiquemos además la transmisión entre la polea motora y la polea de salida F, o sea, entre la polea A y la polea F. Bueno, entonces lo vamos a hacer a través de las transmisiones parciales. ¿Cuáles transmisiones parciales? Bueno, I1, I2 e I3. Esas son las transmisiones parciales. Entonces, calculemos la transmisión que hay entre A y B. Bueno, entonces decimos diámetro de la conducida entre diámetro de la motora. Pues este es 3 entre 8. Ahí lo dejamos porque esta no se puede simplificar. Luego calculamos la transmisión parcial 2 y 2, que sería el diámetro de la conducida entre el diámetro de la motora. Recuerde que el movimiento primero ocurre en C y luego pasa a D. Entonces esta es conducida y esta es conductora. Y bueno, simplificamos los valores. Dividimos entre 5 aquí. 10 entre 5 es 2 y 5 entre 5 es 1. Y me queda una relación 2 a 1. Luego la transmisión parcial 3, que sería la polea final entre la polea motriz de este caso, que sería 12 entre 6. Sacamos la mitad en ambos elementos y luego los dividimos entre 3. Y nos queda una relación 2 a 1 para poder calcular la transmisión total. Bien, la transmisión total se calcula multiplicando las transmisiones parciales. Entonces, multiplicaríamos la transmisión 1, la transmisión 2 y la transmisión 3. Hacemos la multiplicación por multiplicación de fracciones, perdón, numerador con numerador y denominador con denominador, y decimos 13 por 2, 26, por 2, 52, y 8 por 1, 8 por 1, 8.
Entonces tenemos una relación aquí. Simplificamos la fracción y nos queda 13 sobre 2. ¿Qué significa esto? ¿Cómo interpretamos este número? Bueno, este número se puede interpretar de la siguiente manera. La relación que hay entre la polea A y la polea F es que cuando la polea motora ha dado 13 vueltas, la polea final o conducida final apenas ha dado 2 vueltas. ¿Cómo comprobamos que esto es cierto? Verificándolo con las velocidades de entrada y con la velocidad de salida que están en la diapositiva anterior. Por mi parte, muchachos, no me resta más que agradecerles por su atención y recordarles que si el video les ha gustado, le den me gusta y que se suscriban al canal si ese es su deseo. Por mi parte, que Dios les bendiga.